por el respeto de tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, ya saben, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días en este martes 16 de febrero. Yo soy Evelyn Vázquez y me da muchísimo gusto compartir cámaras y micrófonos el día de hoy con nuestra querida presidenta de la comisión, la maestra Charlene Ramos Hernández. Bienvenida, presidenta. Muy buenos días, martes 17 de febrero, martes de Derechos Humanos. Qué gusto estar aquí compartiendo con todas y todos ustedes que se unen a esta gran señal en el Canal 8, en el Instituto Estatal de Radio y Televisión, donde a través de este importante espacio de comunicación les hacemos llegar información sobre cuáles son sus derechos humanos, cuáles son los límites de las autoridades en su actuar ante la ciudadanía, cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tenemos como personas ciudadanas de construir sociedades más justas y equitativas, respetando los derechos humanos, no solamente en nosotras y nosotros mismos y en nuestros seres queridos, sino en todos nuestros espacios de construcción. Entonces, en esta ocasión, hablando de un tema por demás importante, que es la responsabilidad en el tema de la comunicación desde el periodismo y para las personas que se dedican a esta importante labor en Baja California Sur. Así es, porque la manera en la que se cuenta una historia puede sanar, pero también puede lastimar. Hoy vamos a hablar de periodismo, del periodismo que decide acompañar y no revictimizar. Y para eso nos acompaña hoy Adriana Betsabeth Márquez Ruiz. Ella es Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 en la categoría Periodistas y Personas Comunicadoras. Bienvenida, Adriana, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días por ahí en casita o quienes nos están escuchando por ahí por el coche. Pues hoy toca estar del otro lado. Estoy muy nerviosa. Ahora sí, ¿qué me van a preguntar? Muchísimas gracias por la invitación y pues feliz de estar en este espacio. Y empecemos con una plática tuya sobre cómo viviste el premio, qué sentiste, cuéntanos tu experiencia. Pues la verdad, lo comentaba hace un momento, ¿no? Fue mucha emoción, sobre todo el ver a mis papás. Yo creo que el ver a mis papás ahí enfrente me sentí mucha alegría, sentí como esa satisfacción de decir, lo logré que ellos sepan, porque en su momento pues siempre han estado renuentes, sobre todo en el periodismo que pues suele ser tan riesgoso, suele ser uno de los oficios más peligrosos y que ellos siempre estén como, oye, deberías dedicarte a otra cosa, oye, muévete por este lado mejor, y ver que ellos digan, oye, esto está rindiendo frutos, está valido la pena todo el sacrificio. Siempre lo he dicho, ¿no? Me encanta siempre decir que soy una mujer que viene de pueblo y venir a la ciudad, aunque relativamente está cerca, soy de San Antonio. Para mí siempre ha sido ese orgullo, decir, vengo de ese pueblito pequeñito del que poco se conoce, es uno de los 8 pueblos históricos de Baja California Sur, pero del que muchas veces poco se habla, ¿no? Entonces, el traer como al nombre de San Antonio y traerlos a ellos dos representó para mí algo muy, muy importante. Además pues fue un momento muy emotivo, ver también a los otros compañeros de las otras categorías, ¿no? Conocer el trabajo que están haciendo cada quien desde sus áreas, pues eso te devuelve la esperanza, ¿no? De que hay quienes estamos siempre dedicados con ética, con vocación, desde nuestra trinchera, el buscar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Claro que sí, la tremenda importancia del periodismo también. ¿Qué revela este premio sobre esa importancia del periodismo en la construcción de una cultura de derechos humanos, presidenta? El dinero evidentemente siempre importa, pero no tiene que ser lo más determinante en la labor profesional a nivel general. Pero además en el tema del periodismo tiene una implicación muy, muy importante, porque cuando el objetivo es conseguir dinero o el financiamiento para una actividad, lamentablemente la sociedad actual en la que vivimos
prioriza la obtención de dinero a través de la monetización, a través de darle clic a una sola nota o a un link, la publicidad y pues también hay que decirlo, el manejo de información con cierta línea, ¿no? Editorial, como se le conoce comúnmente. Y toda esa actividad pues conlleva la oportunidad de generar un recurso económico que permita la labor del periodismo. Eso, ¿cuál es el problema? ¿Ese es el problema de los periodistas? No, es el problema de la sociedad que hemos construido, ¿no? Y absolutamente cada persona, cada actor que estamos en esta sociedad, incluyendo, pero no limitado a las personas que se dedican al periodismo, pues hemos generado este sistema que sobrevalora eso, y genera un infravalor para la otra parte del periodismo que debiera ser en una sociedad sana la que fuera determinante, que es justamente la búsqueda de la verdad, el análisis crítico y profundo, la formación de una opinión lo más completa posible en la sociedad, ¿no? Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando una persona dice que está lloviendo y otra dice que no está lloviendo, la labor del periodista no es darle la voz a las dos personas para que cada quien decida si está lloviendo o no. Hay cuestiones objetivas que uno puede salir y ver si está lloviendo o no. Entonces, la labor del periodismo, de las y los periodistas, justamente radica en esa importante labor, en la investigación, en identificar los actores, la información y el poder llegar más a fondo, para poder decir, bueno, después de toda esta labor de investigación periodística, la opinión de esta persona periodista es que sí está lloviendo, o que no está lloviendo, o que sí estaba lloviendo, pero ya no está lloviendo. Como sea, el punto es que no sea nada más servir de un foro en donde dos opiniones o dos visiones chocan sin un análisis más a fondo, ¿no? Entonces, este premio lo que hace es justamente identificar que eso, o sea, darle ese valor, ese reconocimiento que en un sistema que no le da ese valor económico, pero entonces decimos, bueno, como no le vamos a dar un valor económico, sí le vamos a dar el valor que es mucho más importante y mucho más valioso que la economía únicamente, que es el valor del reconocimiento moral de todo un Estado, porque recordemos que el jurado calificador, si bien el premio lo otorga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el jurado calificador quienes están integrados por una persona representante del Poder Ejecutivo, una del Poder Legislativo, una del Poder Judicial, una de la UAPS, como la máxima casa de estudios en representación de la academia, una persona que fue ganadora una persona ciudadana ganadora de una edición anterior en representación de la ciudadanía, por supuesto, en la parte técnica el voto del Colegio de Ciencias y licenciados y licenciadas de Ciencias de la Comunicación en Baja California Sur, y por supuesto a la suscrita como ombudsperson, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como podemos ver, es un jurado integrado por todos los actores del Estado, que entonces hacemos este análisis muy riguroso, muy responsable, muy a fondo para determinar quién es la persona que en esta edición y en cada edición consideramos merece ser reconocida con este importante galardón del Premio Estatal de Derechos Humanos. Y en esta ocasión la labor de Adriana, en esta labor, como comentabas al inicio, de enfocarse y de comprometerse con un periodismo que no revictimice, no es una labor sencilla ni es una labor común, aunque sí debiera ser el estándar. Y es que podemos dejar de verlo, pero el periodismo está directamente vinculado a la sociedad todo el tiempo, es un puente. Platícanos, Adriana, de este periodismo como herramienta de transformación social. Creo que además, retomando un poco también lo que comenta la presidenta, ¿no? Además de este jurado calificador que tienen, algo que a mí me gustaría destacar mucho es sobre todo la voz de la ciudadanía, ¿no? A mí cuando me llaman para una persona que justo fue víctima, ¿no? Y que en su momento la logré acompañar, que a través de la radio, que eso yo siempre, hace unos días que se acaba de conmemorar el Día Mundial de la Radio, eso yo mencionaba, ¿no? En mis redes sociales, la importancia que tiene la radio para llegar a las personas.
toda la responsabilidad que tenemos también los comunicadores, y a través de la radio una persona se sintió acompañada con todo un tema que ella vivió en lo personal, y cuando me dice, oye, es que yo quiero postularte para este premio, yo desde el momento en que esta persona me marcó, yo le dije, ya gané. Yo dije, yo no sé si obtendré o no ya como el reconocimiento como tal, pero para mí el que lo reconozca una persona, el que a mí me esté diciendo tu trabajo de periodismo me ayudó, me sentí acompañada cuando en su momento yo pues no tenía además esta credibilidad de los mismos medios, porque creo que también estamos viviendo un boom de las redes sociales, cada vez más páginas, cada vez más comunicadores, ¿no?, que se van uniendo, que tienen un celular o que tienen la herramienta de las redes para decir soy comunicador, soy periodista, y que les da este poder, pero también una desconfianza ciudadana del mal manejo que se hace, ¿no?, de la información, y yo siempre estoy como discutiendo esta parte, ¿no?, entre los mismos colegas, de la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores, y el que una persona diga es que yo confío en el trabajo que tú estás haciendo, además de la responsabilidad que es el que me lo digan, también es un compromiso, ¿no? Y el hacer ver que a través del periodismo también puedes transformar, y sobre todo ser conscientes como comunicadores, como comunicadoras, el poder que tenemos nosotros, que sobre todo somos la voz de todas esas personas que no están siendo escuchadas. El morbo vende, el amarillismo vende, los titulares, las cabezas que todavía seguimos viendo, los titulares de los medios de comunicación venden. Ahora todo es por un like, todo es por un comentario, todo es por compartir de una manera sin verificar, incluso sin saber si estás dañando a otra persona, si estás vulnerando sus derechos, y siempre es reflexionar. ¿Lo estoy haciendo bien? Recuerdo, Charlene, las primeras veces que yo tuve un acercamiento, ¿no?, contigo fue en temas de feminicidios, ¿no?, que estaba buscando este acompañamiento de, oye, es que yo estoy aprendiendo sobre el tema del feminismo, necesito aprender cómo manejar una nota, pero voy a preguntar, antes de yo postearlo, antes de yo dar a conocer la nota, necesito saber si voy bien, cómo lo estoy haciendo para no vulnerar los derechos, y eso es algo que siempre he estado buscando, ¿no? Al final creo que estamos aprendiendo, nos podemos equivocar, he tenido muchísimos errores desde luego, pero siempre busco cómo, ¿no? Entonces, siempre, cada que te veo, recuerdo esas primeras llamadas, yo todavía de nervios, de, ay, hablo con la licenciada para que me pueda asesorar, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte la responsabilidad que tenemos de seguir aprendiendo, sobre todo, de los errores, y si no tienes el error, pues decir, oye, como que esto no me cuadra mucho, voy a preguntar a un experto en el tema, a alguien que sí conozca, para que me diga si estoy o no vulnerando los derechos de una persona, que es lo más importante para mí, ¿no? Que nadie nace sabiendo, pero tenemos la responsabilidad de continuar aprendiendo. Vamos rápidamente a un corte, regresamos, no se vayan. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa.
En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. El día de hoy platicando del periodismo como herramienta de transformación social. Presidenta, ¿qué diferencia hay entre informar un hecho y realmente ejercer periodismo con enfoque de derechos humanos? Híjole, toda, porque la persona que realiza una labor de difusión o divulgación, que es lo que se realiza mucho desde el uso de herramientas de medios masivos de comunicación, que son los que normalmente están al acceso de las personas periodistas, tiene el enorme poder, como bien decía Adriana, nuestra ganadora del Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 en la categoría Periodistas y Personas Comunicadoras, es que puede realizar su labor de una manera respetuosa y hacer un ejercicio consciente de respeto y garantía de derechos humanos, y en ello necesariamente implica un tema de autocensura, pero una autocensura ética, con responsabilidad, con conciencia de que esa autocensura va con el objetivo de no dañar a la víctima, no difamar incluso a otra persona que pudiera estar involucrada en un acontecimiento, y brindar en la medida de que no sea dañino para estas personas involucradas y estos actores involucrados, información que pueda ser compartida de manera pública y con toda la ciudadanía y con todos los medios de comunicación y con toda la academia y las autoridades y demás, ¿no? Si esa labor se hace desde esa perspectiva empática, de humanidad, pues entonces tiene un poder tremendo, que es el acompañamiento y el permitir a las personas involucradas sentirse respetadas en su dignidad. Y entonces en esa oportunidad de tener un espacio, un foro público donde se pueda compartir esta información de manera no violenta, pues entonces se permite un debate público, la construcción de opinión ciudadana, la oportunidad de generar cambios sociales sustantivos que nos permitan seguir avanzando en la construcción de sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando no está ese ejercicio, esa responsabilidad, ese deseo y ese compromiso con un periodismo ético? Entonces, normalmente lo que reina es la oportunidad del lucro y
y el control y el ejercicio del poder usando las mismas herramientas. Es exactamente haciendo lo mismo, usando las mismas herramientas, pero con otras finalidades y con otros fines. Cuando el fin es obtener una difusión, marcar una línea, atender a obtener dinero a través de la comercialización, como bien decía, del morbo y del amarillismo, entonces sí se obtiene dinero, pero ese dinero viene a costa del dolor de las víctimas que escuchan sus historias con información que no fue censurada con un enfoque de derechos humanos, que comparte, por ejemplo, fotografías de los cuerpos de las víctimas en situaciones que no les dignifican, que permiten a las personas involucradas, incluso a los agresores, cumplir con su objetivo de mantener el control a través de la difamación, ¿no? Porque quien difama no está buscando que la gente le crea, está buscando seguir manteniendo su control sobre la persona a la cual está difamando y agrediendo, que ya no tenga redes de apoyo, sembrar la duda de la dignidad y la personalidad y la entereza de la persona a la que se está difamando, y a través de todo ello sigue ejerciendo este mecanismo de control. O también la desinformación de asuntos públicos, que entonces ya no permitan la identificación de áreas de oportunidad para poder mejorar y entonces mantener las cosas en el estado en el que se encuentran. Y al final del día, el gran problema de eso es que como ya hay tanta desinformación, ya no sabes en qué creer y entonces ya no crees en nada. Y ese es el gran resultado de, lamentablemente, el momento en el que ahora estamos, en el cual ya vemos cualquier cosa y ya es difícil creer. Crees lo que quieres creer, lo que se acopla a tu sistema de creencias o a tu conveniencia de intereses o a tu conflicto o a lo que sea, y decides no creer todo lo que no se acople en eso, ¿no? Desde la neurociencia está bastante bien estudiado estos mecanismos de defensa que tenemos y que ejercemos, en los cuales tenemos esta decisión selectiva de qué información queremos escuchar y a prestarle atención y cuál no. Y ahí está el algoritmo de las redes sociales, que nos impide el acceso a la información completa de manera equilibrada y que solamente nos deja ver lo que sea que nos gusta, lo que sea que nos produce placer, lo que sea que le dimos esa reacción, que generó esa reacción de nuestra parte. Y entonces en ello nos estamos yendo en una construcción de una sociedad que cada vez ejerce menos el pensamiento crítico, cada vez pregunta menos, cada vez se conforma con menos, y en ello entonces se nos van los derechos de las personas involucradas o la posibilidad de una construcción donde la dignidad sea la costumbre. Hay muchos temas muy delicados, Adriana, tú cubres varios de ellos, como el suicidio, desapariciones, feminicidio, lo comentabas hace un momentito. ¿Qué implica cubrir esos temas de verdad desde un periodismo con empatía, con dignidad? Responsabilidad. Yo lo primero que me cuestionaba al momento de empezar a escribir sobre estos temas que son tan delicados y a la vez también peligrosos para uno mismo, ¿qué es lo que a mí me gustaría leer? ¿No? ¿Qué es lo que, si en este caso yo fuera una de esas personas, de esas víctimas, cómo me gustaría a mí, ¿no?, que esa información se diera a conocer o que mi familia la leyera? Porque este impacto que tiene, hablando de un suicidio, hablando sobre un feminicidio, muchas veces familiares se enteran a través de los medios de comunicación y hay experiencias increíbles. Tengo conocidos que me dicen, es que yo me enteré a través de una fotografía que vi, ¿no? Creo que de ahí implica realmente hablar de una comunicación y que sea asertiva y esta responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas del saber qué es lo que estamos informando y por qué lo estamos informando, ¿no? Hace un momento hablaba sobre esta inmediatez, que ahora el boom de las páginas, no puedo llamarles, una disculpa, pero no puedo decir que se trate de periodistas, porque para mí un periodista es una persona que es responsable, que es empático, que comunica como debe de ser y demás, pero hay muchas estas otras que
cuando se convierte esto, ya y es algo que me dicen, es que siempre ha ocurrido, pero ¿por qué lo tenemos que normalizar, no? Es que siempre ha sido un negocio, como todo, el periodismo. Digo, pero ¿por qué tenemos que normalizar? ¿Por qué no buscamos la manera de hacer la diferencia y de generar esta confianza? Porque en el tema de las desapariciones, ¿no? Venden los casos mediáticos, ¿no? Cuando estás tal vez golpeando al gobierno, cuando estás responsabilizando, ¿no? Pero a ver, esta no es mi responsabilidad, no es eso. Mi responsabilidad no es el estar juzgando cómo se está haciendo. Mi responsabilidad es dar la nota únicamente y acompañar a esta persona que siente esta confianza. Ahorita hablábamos sobre el tema del feminicidio, cómo empezaba, que es un tema muy delicado, ¿no? También, desde luego, entre los otros, pero en su momento había una madre, ¿no? de una chica víctima de feminicidio, y esta madre siempre se le estuvo buscando, ¿no? A través de los medios, como fue un caso muy mediático, de quiero entrevistarla, y tocaban y con ella, y ella decía no quiero, y existía una presión, y su familia me decía, es que está presionada, déjenla, no puede ir a la Procuraduría a investigar, a preguntar, porque se siente acosada por los medios. Entonces se dejó, y un momento recibió una llamada y me dice la persona, es mi mamá, quiere hablar contigo. Y yo, no, pues ¿qué pasó? Me dice, quiere darte la nota, quiere hablar sobre el caso de esta persona. Y dije, wow, o sea, también sentí esta responsabilidad de decir, si lo hago mal, y si estoy dañando un proceso de investigación que hay de por medio. En ese momento, en verdad, yo, además de eso, que es un choque emocional el que también uno tiene, ¿no? Cómo te haces frío ante esos temas, el decir, y si yo soy, y si era mi mamá la que está hablando, ¿no? En ese momento, y es corroborar, ¿no? Una vez que termina la llamada, hablé con su hija y le dije, ¿sabes qué? Aquí está la nota. Todavía no la voy a publicar, necesito que me digas, porque además de eso, en esa desesperación y en esa rabia, hablan cosas que no deben de decir porque hay un proceso de investigación de por medio, ¿no? Entonces, es eso, es cerciorarte realmente de qué estás publicando, cómo lo estás publicando, y ser conscientes, ¿no? Yo, como les digo, siempre me pongo en el lugar y el decir, si a mí me ocurre, si a mí me matan en algún momento, mi mamá, ¿cómo vería esta nota? ¿Cómo vería? A mí no me gustaría que mi imagen estuviera en redes sociales, a mí no me gustaría aparecer, ¿no? Y lo diré de esta manera, si se escucha un poco mal, a mí no me gustaría que mi mamá diga, mira, la de la maleta era ella, ¿no? Porque esa imagen llamó mucho la atención y nos dejó muy marcados en este estado, porque se difundió, porque vendió y porque ha tenido y sigue teniendo muchos likes, ¿no? Que creo que también aquí, además de la responsabilidad de nosotros, es también una responsabilidad de la autoridad de saber qué se publica y qué no se publica, ¿no? Y son temas también que vemos todos los días en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a hablar un poquito más al respecto regresando del corte. No se despeguen. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos.
Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con... Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Ya regresamos aquí a Por el Respeto de tus Derechos y recordándoles que si se han perdido alguno de nuestros programas, los pueden ver en Facebook, en los en vivos, los pueden ver en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube y los pueden escuchar también en Spotify. Nos van a encontrar como CEDHBCS. Estamos platicando el día de hoy sobre periodismo y nos fuimos a corte, Presidenta, sin que le pudiera preguntar un supuesto. ¿Qué pasaría si no existiera un organismo autónomo como la Comisión al cual se puede ir a poner una queja? Pues cuando estamos hablando de personas periodistas y comunicadoras, cuando son personas que ejercen el periodismo a través de usar los recursos de índole pública, pues obviamente estamos hablando de una violación de derechos humanos que no podría ser investigada de una manera independiente y autónoma. Y al no poder realizar esa situación, pues están otros mecanismos legales, pero esos otros mecanismos legales tienen efectos individuales. Los procesos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de tener esos efectos individuales, tienen lo que dice la ley, el efecto transformador. El efecto transformador en la institución, es decir, hacemos el análisis no solamente del caso en particular y de la actuación de esa persona servidora pública con esa persona ciudadana, pero además vemos cuáles fueron las condiciones de la institución, cuáles fueron los elementos que estuvieron presentes en esa situación donde se violaron derechos humanos que lo permitieron o lo propiciaron. Y entonces al identificar estos elementos a través de los puntos que ponemos en la recomendación, lo que hacemos es decir, cambia este elemento y entonces al cambiar los elementos, pues evidentemente aspiramos a que la institución se transforme y con eso se logre la no repetición. Ya no nada más el caso es en particular de la persona, sino al modificar la institución, protegemos que no le vuelva a pasar a otras personas en el futuro. Entonces, esa identificación de esa violación de derechos humanos sirve no solamente para la persona que tiene el derecho a ser reparada de manera integral en el daño, conforme a la Ley General de Víctimas, sino también sirve para la mejora de la institución, para identificar áreas de oportunidad y aprovechar ese espacio del cumplimiento de la recomendación para transformar la institución en un sentido que sea protector y garantista de derechos humanos y le sirve a la ciudadanía también para que entonces se reduzca la posibilidad de que ese lamentable caso que le pasó a otra persona no te pase a ti.
Y tiene que ver también el periodismo, porque si una víctima contacta a un periodista para denunciar, pues también hay un camino. En tu experiencia, Adriana, ¿cómo es este camino o cómo aconsejas que sea desde un enfoque ético? Primero, conocer el tema, ¿no? Creo que también hay temas, como lo mencionaba al inicio, que son muy delicados, temas como una desaparición, temas, lo estamos viendo actualmente con este boom, ¿no? Del llamado cobro de piso, que es un tema muy delicado, ¿no? En el que antes también, desde luego, de proteger en un inicio a la víctima, protegerte a ti también como periodista, ¿no? ¿Por qué no está denunciando? Primero, a ver, ya tienes una denuncia ante la autoridad correspondiente, porque nosotros no podemos, o sea, no somos juzgadores, ¿no? Nosotros no vamos a resolverte el tema, le vamos a dar la voz a un problema o a una denuncia que ya está ante la autoridad correspondiente, que está ante la Procuraduría del Estado, pero por otro lado, bueno, ya está, no se le da seguimiento, ok, hay una carpeta de investigación, bueno, podemos dar a conocer este caso. ¿Qué es lo que podemos dar a conocer también de este caso? Porque también lo mencionaba, hay investigación, hay datos muy delicados que no podemos revelar de repente, y esto vuelvo a insistir, la inmediatez, hay temas, y ahorita también con el tema político, ¿no? Previo a las elecciones de 2027, ahorita vemos que hay un grupo siento que yo estoy como en medio, ¿no? Con otros compañeros, lo hablábamos hace unos días, hay un grupo que está cargado de este lado, hay otro grupo de comunicadores que está de este lado, y hay otros que estamos en medio que pagamos las consecuencias de lo que están haciendo los otros dos lados, ¿no? El de la izquierda y la derecha, los del centro estamos como del bueno, y la credibilidad hacia nosotros, ¿no? Que solamente estamos buscando informar desde ahí, ¿no? Entonces es eso, atiendo tu denuncia, pero hay una carpeta de investigación, ya se denunció. Si no se denunció, por lo general yo siempre les invito a eso. Necesito que tu denuncia esté, entiendo que hay poca confianza en muchos temas que son delicados, pero es eso, porque al final te pongo en riesgo a ti y me pongo en riesgo a mí, ¿no? Como lo mencionaba, también daré un ejemplo. Hace unas semanas hubo el caso de una persona que denunciaba, bueno, al menos se decía que era por un tema de cobro de piso, demás. No había una denuncia como tal, pero hubo comunicadores que sacaron esa información y que dieron el nombre de la persona y que dijeron en dónde estaba ubicada esta persona. Yo dije, lo estás poniendo en riesgo por la inmediatez, por querer decir este tema hay en Baja California Sur, entérense. No, creo que las cosas se pueden hacer, o puedes transformar, o puedes informar de manera responsable, de manera objetiva, sin intereses de por medio, ¿no? Y más hoy que las redes sociales tienen tanta voz, pero no siempre son el mejor camino de acción. Por ejemplo, la comisión presidenta puede iniciar una investigación a partir de lo que se pone en redes sociales. Existe la posibilidad de que cuando tenemos en esa denuncia de redes sociales información que nos permita identificar una presunta violación de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, o a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, es decir, personas que no tienen la oportunidad o la posibilidad de presentar una queja o una denuncia por sí mismas, es decir, a petición de parte, sí existe la oportunidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de iniciar una queja de oficio, es decir, a través de la presidenta, la ombudsperson en este caso, yo, hacer este análisis de la información que en algún momento alguien me haga llegar de estas redes sociales y decir, aquí hay algo delicado, aquí hay algo grave que se tiene que analizar en vías del interés público porque hay niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad intelectual involucradas, a las cuales exigirles que vengan y presenten una queja a la comisión, pues simplemente no obedece a una labor de defensa de derechos humanos comprometida con estos grupos de atención prioritaria. Entonces, en esas ocasiones, la ley permite a la comisión actuar de oficio, es decir, sin que nadie presente una queja, a través de esta información que permita pues tener los elementos mínimos que para la investigación, ¿no? Dónde fue, a qué hora, qué día, de qué se trató, cuál fue la autoridad involucrada y que entonces a través de esos elementos mínimos podamos iniciar la labor de investigación. Por ejemplo, la última queja de oficio que se abrió, que se dio de conocimiento de la ciudadanía,
fue el tema de las protestas que se dieron en el marco de Los Cabos, y que pues a través de los medios de videos que estaban difundidos en los medios de comunicación y que se nos hicieron llegar por diversas personas de manera que no fueron directamente las personas agredidas, pero al final del día sí nos hicieron llegar esa información a través de mecanismos informales como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Analizando una situación de esa magnitud, aspirando a los valores de derechos humanos y el respeto a la participación ciudadana de manera pacífica en los actos gubernamentales, y habiendo visto que había una invitación pública realizada por la autoridad para que el evento pudiera ser atendido por la ciudadanía en general, consideramos que había elementos indispensables para poder iniciar la investigación de oficio y al mismo tiempo hacer el llamado a las personas que se vieron afectadas en esa situación para presentar también su queja en lo individual. ¿Por qué importan este tipo de actividades que realizamos? Porque es parte del interés público. Es parte del interés público garantizar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realice su labor de defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en un irrestricto y respeto justamente a estas garantías mínimas que tiene el Estado que cumplir siempre en el ejercicio de su función pública. Entonces, es para el interés de toda la ciudadanía saber cuáles fueron los resultados de esa investigación, si el actuar de las autoridades en ese evento tan público, tan notorio, tan significativo para uno de los municipios más poblados del estado fue realizada con apego a derecho o no. Y es que vivimos en una era donde la narrativa digital tiene la capacidad de construir empatía o de normalizar violencias. Y eso tiene una responsabilidad también. ¿Cómo dirías, Adriana, que impacta el sensacionalismo en esta percepción colectiva que estamos platicando de la normalización de la violencia? Creo que generas un odio colectivo, ¿no? Desde el contar o narrar mal una historia, ya generas un impacto negativo en las personas y pierdes también la confianza, la credibilidad, además de eso, en generalizar que todos somos iguales, ¿no? Y que Adriana, lo hablaré desde la parte personal, ¿no? De Adriana Márquez es igual a la página que se acaba de crear hace 5 días, ¿no? Y son la misma persona porque sacaron una nota, pero no nos damos cuenta o no diferenciamos cuál fue el manejo que le dio Adriana y cuál fue el manejo que le dio esta plataforma de una persona que está desde un escritorio, que no sale a reportear y que no conoce la historia de primera mano de esa víctima que te está narrando lo que está pasando, ¿no? Y hablar de normalización también es importante. ¿Cómo afecta la normalización de estas violaciones de derechos humanos que vemos todos los días, Presidenta, en los medios de comunicación a la población? Y si le parece bien, me lo contesta después del corte. Regresamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación.
Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. No lo pueden creer, ya sé, yo tampoco, pero ya se nos acabó el programa y antes de irnos al aire, Presidenta, le preguntaba cómo afecta la normalización de la violencia en medios de comunicación a la población. La incrementa. El efecto de normalizar los actos de violencia justamente lo que nos hace es pensar que eso es lo correcto, que esa es la forma de resolver las controversias, de llegar a acuerdos. Siempre entonces el que sea más violento es el que va a ganar y quien en algún momento pierda en ese juego de violencias es el que va a tener que pues sufrir todas las consecuencias de ese cúmulo de tantas personas ejerciendo violencia al mismo tiempo. Pues son los tiempos de guerras, en las que como humanidad hemos apostado por esa solución, esa forma de encontrar la solución a los conflictos, pues ya sabemos de manera histórica a lo que nos ha llevado, por eso también sabemos de manera histórica a lo que nos lleva en justamente no normalizarla, que es atender a esta nueva construcción de solución a través de la resolución de las necesidades de una manera pacífica que sea respetuosa de la dignidad de todas las personas involucradas. Yo quiero cerrar con esta frase: el periodismo no solo informa, puede salvar vidas, puede acompañar procesos y fortalecer la cultura de derechos humanos y la cultura de respeto. Porque cuando una historia se cuenta con dignidad, no solamente va a cambiar la narrativa, también cambia la realidad. Muchas gracias, Adriana Betsabeth Márquez Ruiz, Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 en la categoría de Periodistas y Personas Comunicadoras, por acompañarnos hoy y platícanos con qué mensaje nos dejas. Pues yo antes les agradezco muchísimo por este espacio, el que abran este espacio para la misma ciudadanía y víctimas sobre todo. Yo les diría que se informen de manera objetiva, que lean, que escuchen, que comparen información y que no compartan esas notas o ya sabemos identificar cuando un medio de comunicación quiere vender únicamente la nota y cuando un comunicador, cuando un periodista te está contando una historia. Entonces hay que diferenciar quién está haciendo periodismo.
con ese mensaje poderoso nos deja Adriana. Presidenta, ¿con qué mensaje nos deja? Pues recordarle a la ciudadanía que la razón por la cual el elemento extraordinario que ganó el premio para Adriana fue justamente no solo el periodismo con humanidad y empatía, sino también la labor autocrítica del periodismo de manera pública, constante y por supuesto siguiendo impulsando y empujando a esta noble, muy noble labor a seguir cada vez mejorando, eficientando y encontrando nuevas maneras de lograr los objetivos desde la humanidad, desde la empatía, desde el respeto a la dignidad de todas las personas y el llamado a todas las personas que se dedican al periodismo o que tienen a su acceso esas labores de difusión masiva, que escuchan, que tienen un público que les presta esta atención y que confía en su labor profesional, que por supuesto se unan a esta importante labor de autocrítica para seguir encontrando áreas de oportunidad, seguir trabajando en ellas y por supuesto retomar un periodismo de calidad, retomar valores que nos permitan seguir pues justamente celebrando la labor de las y los periodistas en Baja California Sur. Agradecemos a nuestra ganadora por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también, Presidenta, por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Nosotras nos despedimos, pero tenemos una cita el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Por el Respeto de Tus Derechos, su programa favorito. Tengamos un día muy bonito. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Por el respeto de tus... Estamos en